Vale, gracias, señora presidenta. Señora López, compareciente, bienvenida, gracias y suerte, le diría. En primer lugar, bienvenida a esta comisión en su primera comparecencia y gracias por comparecer en la que será su primera comparecencia, posiblemente no la última. Y suerte solemos decir siempre cuando alguien asume un cargo y una responsabilidad. En este caso, habría que decírselo, pero casi con mayor razón. Si en alguna materia hay que desear suerte, porque su suerte y su éxito será la de Madrid y la de todos los madrileños y españoles, es en esta materia especialmente. Porque más de una vez he dicho, en esta comisión y en el Pleno, que el tratamiento que se dispensa a las víctimas del terrorismo es una de las medidas claves de la salud social, democrática, nacional, de un país, de una comunidad. Por tanto, la función que usted asume es muy importante, muy sensible y, por así decirle, la música de lo que he oído pues nos agrada y, por tanto, pues con mayor razón le deseamos suerte en ese empeño con el espíritu con el que lo asume. También se ha referido incluso al respeto al Parlamento, que es algo que creo positivo, que usted en su primera comparecencia exprese de esa forma explícita su respeto a la Cámara e incluso percibo en usted ganas. Lo cual, bueno, pues vamos a no hacer referencia al pasado. Aquí se le decía a usted que debería haber comparecido el consejero. En realidad, pues entonces habrá que pedir la comparecencia del consejero. Si lo que se pide es la comparecencia, que estaba pedida ya, pero de la nueva comisionado o comisionada, pues entonces es quien comparece, ¿no? La situación del comisionado, pues claro, usted lo que puede, cuando más es lo que ha hecho, es expresar cuál es su voluntad, las líneas con las que asume, el espíritu con el que asume esta responsabilidad, más que el itinerario, desde luego, atormentado que ha tenido los antecedentes este comisionado. Esperemos que a la tercera, en esta legislatura, vaya la vencida y, desde luego, en su trayectoria profesional, su formación, su experiencia, pues en principio, desde luego, pues avalan positivamente todo esto. Su dedicación, además, yo que profesionalmente estoy dedicado al derecho procesal, creo que ha sido usted o es procuradora, pues todavía, bueno, pues cercanía también, y a esta propia comisión de justicia por la función profesional, una de ellas que usted ha tenido en el pasado. A partir de ahí, bueno, pues las cuestiones que tenemos planteadas, desde luego, las funciones que usted asume son esa atención a las víctimas, las iniciaciones, la relación con las asociaciones. Sabe que está planteada la reforma de la ley de víctimas, que este grupo es partidario de la mejora de esa ley, precisamente, y entre otras cosas, para que no existan diferencias indebidas, radicales, autonómicas entre las víctimas, lo cual a veces produce pues la revictimización de las víctimas en el tratamiento que reciben, no solo dinerario, pero también el indemnizatorio. Ha hecho usted referencia al Estatuto de la Víctima y también me parece positivo. También más de una vez he explicado en esta comisión que víctimas son las que establece legalmente el Estatuto de las Víctimas. También, por cierto, digo que este grupo ya anticipó que no está por ninguna reforma de la ley para que mire a lo que no debe regular y no tiene nada que ver con las víctimas del terrorismo. Y usted también lo ha acotado positivamente en su intervención previa, a las víctimas de ETA y a las víctimas del terrorismo islámico o yihadista. Por tanto, también nuestro aplauso en cuanto a eso. Obligación, ha dicho usted compromiso moral, creo que ha dicho, pues ciertamente es una obligación moral y que comporta un compromiso moral o una obligación en cuanto a la dignidad, reconocimiento, homenaje a las víctimas, en un momento además en que el Gobierno de España, y no solo Podemos, sino también el Partido Socialista Obrero Español, está apoyado y dependiente de fuerzas políticas a las cuales ellos mismos, además, porque puede ser que estamos necesitados de apoyarnos en Bildu, de apoyarnos en personas que son incapaces de condenar el terrorismo, que son incapaces de condenar, pero es que están diciendo que son ejemplares en su participación en la política del Estado y confiesan que los han introducido en la dirección política del Estado. Pues especial motivo para que por lo menos desde nuestra comunidad tengamos especial sensibilidad, especial reconocimiento. Se suele decir es que ETA ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido, yo he vivido años en Navarra y lo he padecido personalmente y de forma mucho más grave, personas nada lejanas a mí. Y eso sigue existiendo a día de hoy. Sigue existiendo esa coacción, ese desprecio, esa amenaza, ese homenaje explícito a personas que han atentado gravemente contra los derechos, contra la vida, contra la integridad física de personas
a las cuales se sigue despreciando en sus pueblos y tienen que ver cómo se recibe como auténticos héroes a los asesinos de sus familiares. Y también nos congratulamos de que hemos dicho que si en algo no había que ser cicateros presupuestariamente en cuanto a la jerarquía de prioridades y de valores, era en la atención a las víctimas. Y usted ha explicado, y conocemos que también con ocasión de su nombramiento, pues se ha impulsado, se ha incrementado, se ha autorizado el incremento presupuestario de 5 a 20 millones de euros en las cantidades destinadas a intenciones a víctimas del terrorismo y también en la convocatoria de ayudas a las asociaciones de víctimas. Por tanto, nos congratula siempre que ello se haga, por supuesto, de acuerdo con la ley, con la debida transparencia y cumplimiento de todos los requisitos. Y también, porque no estoy controlando el tiempo, no sé cuánto tiempo, pues tiene que concluir. Pues gracias, señora presidenta, porque no le he dado el cronómetro. También se ha referido usted a los delitos de odio, pues con ocasión de lo que me parece muy oportuno y además creo que algo también usted ha trabajado sobre ello. Me parece más necesario que nunca, en un momento en que la distorsión, la inversión absoluta de la realidad y el vivir en realidades paralelas y falsas se lleva a que precisamente los que hacen delitos de odio son muchas veces las víctimas o quienes simplemente piden el cumplimiento de la legalidad y el respeto. Su tiempo, señor. Pues por tanto le reitero, bienvenida, gracias y mucha suerte. Nada, muchas gracias, señora presidenta. Ahondando algo más en lo que le decía antes, tenemos planteada, como estaba diciendo, la reforma de la ley de víctimas y en esa materia, en la que, como le decía, impulsamos el que no existan diferencias autonómicas, a ser posible, en ausencia de una única regulación en esa materia, que sería lo ideal, al menos una armonización y no a la baja de las indemnizaciones dedicadas a las víctimas del terrorismo. Ahí sería conveniente, desde luego, para que no se produzca un solapamiento y se ha apuntado antes un censo de víctimas, lo ha apuntado la portavoz del Grupo Socialista, con una intervención técnicamente muy correcta, y creo que eso sería muy conveniente en cuanto a la coordinación de ayudas y de indemnización. Sí le preguntaría por la puntualidad, porque sí que víctimas nos han trasladado en algún caso el que estaba habiendo ciertas diferencias en cuanto a la puntualidad y en cuanto al ritmo de los pagos entre solicitantes, si conoce que haya habido algún tipo de diferencia en ese aspecto, y el porcentaje también, si lo conoce, de solicitudes desestimadas por razón del empadronamiento. Sí que creemos que el Gobierno tenga, obviamente, la posibilidad de presupuestar cantidades destinadas a esta función, y sí que creemos que se debería presupuestar debidamente, como también se ha dicho con anterioridad. Si durante 2 años consecutivos ha habido que autorizar un incremento descomunal de las cantidades destinadas a víctimas, lo correcto sería presupuestarlo correctamente ya para el año que viene, para que no se tenga que producir esa autorización de incremento, actuación de la intervención, etcétera. También ha hablado usted de la radicalización violenta, ciertamente importante, y también en esta comisión teníamos una experta en esa materia, Hanna Jalul, hoy secretaria de Estado de Inmigración, con la cual pues también es posible que se pudiera usted contactar y que algo podrá aportar, desde luego, a la radicalización violenta en relación con el yihadismo, que era una de las materias de su experiencia, y creemos que es ciertamente muy, muy importante. Y la verdad es que para ir terminando, sí que me sorprendía algo la referencia expresa a los presupuestos hecha también por el Grupo Socialista, cuando en realidad es la materia en la que precisamente se produjo esa afirmación que decía de dirigentes del Gobierno en cuanto a la ejemplaridad y responsabilidad de Bildu, mayor que la de las fuerzas de la oposición, ¿no? Por lo demás, nada, desear